Amusco. La villa de Amusco se encuentra a 20 kilómetros de Palencia, en el este de Tierra de Campos. Pertenece al Partido Judicial de Palencia. Cuenta con una superficie de casi 77 kilómetros cuadrados y 448 habitantes inscritos en el censo de 2013. Amusco es una localidad cargada de historia que arranca en los asentamientos vacceos, latinos y romanos. En la época medieval, la villa adquiere un papel más relevante, sobre todo a nivel económico. Y destaca por su industria lanar y los molinos de grano que funcionan a lo largo del río Ucieza. Fue el centro económico y defensivo de las 9 villas: Amusco, Amayuelas de Suso, Amayuelas de Yuso, Támara, Alba, Herrumbrada, Piña de Campos, Veronilla y San Esteban. Todas las villas tienen toponimia latina de la tierra de labor, supeditada en origen a Alba y después a Roma. Este protagonismo obligará a defender la villa, que se protegerá con murallas y numerosos subterráneos defensivos o hipogeos de variada construcción. Amusco fue uno de los centros judíos más importantes de la provincia de Palencia. Muestra de ello es la amplia edícula, hoy conocida como la sinagoga. Aún se conserva reconvertida en establecimiento hotelero. También bajo tierra merecen atención las bodegas de sillares que aún se conservan en la localidad. Ya en el siglo XVIII, Amusco se constituye en municipio constitucional en el partido de Astudillo. En el censo de 1842 contaba con 335 hogares y 1.743 vecinos. En la década de los 70 del siglo XX, el municipio crece al incorporar la localidad de Valdespina. Amusco ha padecido la despoblación y éxodo rural desde la década de los 60 del pasado siglo, pero mantiene parte de su actividad social y económica. No hay que olvidar que albergó la primera caja de ahorros y préstamos de España. Hablando de desarrollo económico, no se puede olvidar el paso del Canal de Castilla por el municipio. El proyecto del Canal de Castilla nace como un intento de superar el aislamiento físico y económico de Castilla y acercarla al próspero puerto de Santander. La obra consta de 3 ramales y por Amusco transcurre el ramal norte, el que une Alar del Rey y Calahorra de Ribas. El puente del Gallo atraviesa el cauce y permite cambiar de sirga. Amusco se sitúa cerca del Camino de Santiago francés. Por sus calles encontramos vestigios que dan testimonio de esa proximidad y de la relevancia de la ruta jacobea por todo el contorno. Hospital, Casa de la Venera, Concha y Cruz Templaria, Ermita de la Orden de Santiago,
Un paseo por las calles de Amusco despierta enseguida el interés de los sentidos y fija al caminante en un sinfín de rincones. Ya antes de llegar, reconocemos la impresionante silueta de su iglesia de San Pedro, el Pajarón de Campos. Dedicada a San Pedro Apóstol, su actual construcción se desarrolló entre los siglos XVI y XVII. Una inscripción en el templo aclara que las obras acabaron en 1679. Está construida en piedra y tiene una única y gran nave principal, en la que pilares adosados levantan arcos de medio punto. Coronan la iglesia bóvedas barrocas de yesería, y a sus pies se levanta una airosa espadaña de 4 cuerpos de altura. De gran interés es la iglesia parroquial con 2 excelentes pórticos. Uno de ellos se sitúa a los pies de la iglesia. Consta de 7 archivoltas que disimulan el espesor del muro y soportan la espadaña de 65 metros de altura. El otro pórtico es pagano, con órdenes mitológicos, humanos, zoológicos, astrológicos y naturales que corresponden a dioses y divinidades de egipcios, griegos y latinos. Tiene 5 archivoltas, que se corresponden con los hipogeos del casco urbano y la trayectoria histórica de las 9 villas. Dentro del templo destacan el Cristo gótico del siglo XIV, los retablos barrocos, la sillería, el órgano neoclásico que preside el coro, y el baptisterio que data del siglo XV. Mucho cariño tienen los amusqueños a la Virgen de las Fuentes y su ermita. Un edificio de transición a caballo entre el románico y el gótico, datado a finales del siglo XIII. Con 3 naves en cruz latina y 3 capillas adosadas a la nave del Evangelio. La cubierta del presbiterio es de cañón apuntada. El púlpito es de yesería estilo mudéjar. La capilla de San Sebastián acoge a los sarcófagos de las familias Manrique de Lara y Mendoza. El ábside central es de tambor con cornisa ajedrezada decorada con canecillos. En el
museo parroquial destacan algunas piezas como la cruz procesional de Pedro de Vega. Magnífica obra de orfebrería en plata. Los cuatro evangelistas, pinturas de Diego Díez Fraguas del siglo XVIII, así como cantorales, coronas y otras piezas de orfebrería y liturgia. Especial mención merece un Cristo asirio renano. Santa Ana, la Virgen y el Niño de Alejo de Bahía y Nuestra Señora de las Fuentes, una talla tardorrománica próxima a la escuela de Diego de Siloé. En junio de 2014, Amusco recuperaba 2 de los 4 relieves robados en 1977 de la ermita. Estas piezas, que permanecían custodiadas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, regresaban finalmente al pueblo. Se trata de 2 bajorrelieves barrocos de Tomás de Sierra Vidal, que también pueden contemplarse en el museo de la localidad. En el Museo de Palencia también se custodia una importante pieza procedente de Amusco, el retablo del Hospital de San Millán de los Palmeros del siglo XV. Este retablo constituye una de las piezas más interesantes de la colección de arte medieval del Museo de Palencia y uno de los escasos ejemplos conservados en la provincia de pintura del gótico internacional. De procedencia también amusqueña, se ha recuperado la catalogación de una talla de Santiago Apóstol Peregrino que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Barcelona. Se trata de una talla en piedra del siglo XVI, de 1,30 metros y de 120 kilos de peso. La villa es solar de los Manrique. La historia de Amusco también se escribe a través de sus hijos más ilustres. Entre ellos destacan Gómez Manrique, que nació en la villa hacia 1412 y perteneció a la estirpe de los legendarios infantes de Lara. Entró pronto al servicio de las armas, por las que le temieron sus enemigos. Ganó el favor de los reyes católicos, que le nombraron corregidor de Toledo, donde siguió cultivando su pasión por las letras y la poesía. A Gómez Manrique se le recuerda por su aportación a la literatura dramática, entre la que destaca el auto del nacimiento de Nuestro Señor, escrito para el convento de la Consolación de Calabazanos y que ha pasado a la historia de la literatura como la primera pieza de teatro en lengua castellana de autor conocido. Su padre, Pedro Manrique, señor de Amusco, intervino en las luchas del siglo XV contra don Álvaro de Luna y fue abuelo del escritor Jorge Manrique. Su hijo, Íñigo Manrique, fue canónigo en la Catedral de Palencia, presidente de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos y llegó a ser arzobispo de Sevilla. Juan Valverde nació hacia 1525. Su obra anatómica constituye la culminación del esfuerzo español durante el Renacimiento por conocer de la estructura del cuerpo humano. A pesar de la importancia de su obra, son escasas las noticias que han llegado sobre su vida hasta nuestros días. Valverde fue uno más del cerca de medio centenar de médicos y científicos españoles que durante la primera mitad del siglo XV viajaron a Italia para ampliar sus conocimientos. De Diego de Torres no se tienen más noticias que las que él mismo proporciona en su obra. Hijo de Francisco de Torres, nació en Amusco probablemente en 1526. Escribió Relación del origen y suceso de los sacirs y del estado de los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante. Eugenio García Ruiz nació en 1818. Conocido como el Doctor de Amusco, representó a los republicanos palentinos del siglo XIX. Doctor en jurisprudencia por la Universidad de Valladolid. Jefe del Partido Liberal Progresista en Palencia. Dirigió el periódico El Baceo durante la regencia de Espartero y fue nombrado secretario de la Diputación Provincial.
En 1854 fue diputado por el Partido Demócrata y vocal de la Junta de Gobierno Provisional constituida en Palencia, y se asentó en Madrid, donde dirigió los periódicos La Asociación y El Pueblo. En las Constituyentes destacó por su tendencia anticlerical y pidió la República unitaria. Hilario González, también hijo de Amusco, fue un destacado militar y autor en 1899 del libro La fábrica de armas blancas de Toledo. El obispo Germán Vega nació en 1878. Se consagró como religioso agustino. Fue misionero en Perú y en Brasil, donde llegó a obispo tutelar de Oreo. De María Teresa Borragán apenas se recuerdan otros datos que no sean los de sus obras teatrales. A pesar de este injusto olvido, fue una figura distinguida en el teatro español femenino del primer tercio del siglo XX, en el que llegó a ser directora y empresaria del Teatro Martín de Madrid en los años 20. Su primera pieza dramática, titulada Ilusión, fue llevada a las tablas en 1917 en el Teatro Principal de Palencia. Los hermanos Juan, Eusebio y Félix nacieron en el seno de una religiosa familia de Amusco. Juan Rey Carrera nació en 1897. Jesuita, pasó buena parte de su vida en Santander. Eusebio Rey Carrera se formó en España y en Cuba, y destacó por su labor docente e intelectual. Félix Rey Carrera colaboró con su hermano Eusebio en algunas obras y desarrolló su labor pastoral por diferentes lugares de Valladolid y Palencia. Dentro de la actividad económica y artística, cabe destacar la figura de Pedro Suazo, un destacado cantero y tallador que ha trabajado en la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, la casa del cura en la Plaza Mayor de Amusco y la reconstrucción de la ermita de San Juan Bautista en la Huerta Guadián de Palencia. Amusco mantiene su actividad agraria y un tejido industrial propio con empresas como Granja Coto Verde, Maquinaria Agrícola Madisma y Guimón, Talleres RS Retuerto de Estructuras Metálicas, Agropal, Talleres Pepe. Y un taller de forja. Parte de la vida social y la actividad de Amusco se articula en torno a sus fiestas. San Pedro, el patrón, se festeja en torno al 29 de junio.